Saludos a todos y bienvenidos a uno más de mis videos. Les saluda su amigo y su hermano, por supuesto, Ezequiel Hernández del canal Brother Hernández. Y ya tengo un tiempecito que no he hecho videos ya que he estado muy ocupado. Así es que si estás viendo este video una vez más, te quiero dar las gracias y espero que estés pasando un día excelente donde quiera que te encuentres y que Dios te bendiga, por supuesto. Quiero hablarles hoy de un tema que en lo personal yo he pasado por vamos a decir, este movimiento del que les voy a hablar brevemente ya hace algunos años. Duré casi 4 años en este grupo. Obviamente por ignorancia bíblica estuve aquí hasta que por supuesto el Señor abre mis ojos y empiezo a ver algunas cosas que bíblicamente simplemente no cuadraban. Ahora, del grupo que les voy a hablar, por supuesto, en este tema va a ser del movimiento apostólico y profético. Apostólico y profético. Ahora, brevemente les voy a hablar un poco de lo que en este grupo creen. ¿Por qué creen lo que creen? Y mi experiencia personal, más que nada, mi experiencia personal en este grupo, lo que yo viví, las cosas que yo vi, que por supuesto no son mentiras, son verdad. Debo de reconocer obviamente que en este grupo hay gente sincera como en todos los grupos, y no debemos de, obviamente, en mi opinión, no debemos de ignorar esto y no debemos de catalogarlos a todos con un estigma de herejía o de herejes en sí, en realidad a todos, porque me consta a mí en lo personal que ahí hay gente que verdaderamente ama al Señor. Yo de hecho estaba en este grupo por ignorancia, como les digo, ignorancia bíblica, pero obviamente el Señor me saca de este grupo y el Señor lo hace obviamente a través del estudio de las Escrituras. Ahora, una vez más, como les digo, hay que tener cuidado, hay que orar por estos hermanos. Hay hermanos aquí y me atrevo a llamar hermanos a algunos de ellos porque verdaderamente creo yo que sinceramente que hay gente en estos grupos que son verdaderamente salvos. En todas las diferentes denominaciones, se lo vamos a poner así. Verdaderamente hay gente que salva, pero que están aquí en estos grupos por error o por ignorancia, y el Señor pues obviamente los saca a ellos en su momento, como a mí me sacó a mí de este grupo apostólico y profético. Ahora, he subido varios videos a mi canal hablando de este tema del movimiento apostólico y profético, un poco de mi testimonio, y déjenme decirles que una de las cosas, una de las características de este movimiento, en lo personal, porque me tocó vivirlo, es que te mantienen muy ocupadísimo. Estamos hablando que al punto de que estás en la iglesia, sin exagerarles, 4 o 5 días a la semana. Entonces mi vida en aquellos años era literalmente salir de trabajar, ir a alguno de los eventos que tenían. Ya en aquellos años le llamaban Casa de Reino, ahorita les llaman Casa de Paz, pero literalmente era una corredera. Siempre saliendo del trabajo, participando en eventos, participando en bautizos, retiros, porque de hecho aquí se practican los retiros de sanidad interior y liberación. Y yo fui a uno de ellos, por supuesto, solamente fui una vez a uno de ellos. No lo cuestioné mucho porque en aquel tiempo, como les digo, yo era ignorante en las escrituras. Entonces pues simplemente accedí a ir, fui, y pues fue en un lugar muy bonito. Fue en Georgia, de hecho, a mí me tocó ir a Georgia. Y sí, realmente fue un lugar bonito, un lugar donde conocí gente que por supuesto yo diría que el 99% de ellos no tengo contacto con ellos ahora. No sé si de hecho muchos de ellos aún se sigan congregando aquí, pero definitivamente una de las cosas en estos grupos, en mi experiencia personal, es de que después de que la persona aparentemente hace la oración del arrepentimiento, proceden a enviarlos a un retiro de sanidad y liberación, sanidad y liberación interior. Entonces lo que hacen aquí en estos retiros, pues prácticamente es un evento donde los líderes o los que ya están más capacitados o los que ya se dicen que son más maduros espiritualmente, asisten a algunos de los pastores y renuncian, por decirlo así, renuncian a los pecados pasados,
renuncian y rechazan cualquier falta de perdón. En pocas palabras, es como le llaman ellos, como un tipo de encuentro con Dios. Supuestamente le llaman así. Ignorando, por supuesto, que si la persona verdaderamente ya le pidió al Señor Jesucristo de todo corazón que la salvara, esta persona verdaderamente ha sido totalmente y completamente salva. Entonces, pues lo que sigue, por supuesto, es un discipulado con este creyente. Pero sin embargo, aquí en este movimiento o en este grupo apostólico profético, proceden a llevar a las personas a los retiros, eh, y prácticamente de ahí pues siguen otros retiros más después. Obviamente no los obligan, no voy a mentir, no te obligan, pero casi casi que te obligan. Ahora, yo no estoy diciendo que lo hacen por mal, simplemente es una ideología que tienen ellos y aparentemente pues alguien comenzó con esto y ahora pues es una de las cosas que se practican en el movimiento apostólico profético, pero realmente se les olvida que en el momento que la persona le pide al Señor Jesucristo que lo salva y el Señor Jesucristo lo salva por la fe a esta persona, verdaderamente esta persona ha sido salva y completamente limpia de sus pecados. Por supuesto que existe una lucha de parte del creyente en el caminar con el Señor todos los días, esto no lo podemos ignorar, pero los llevan a estos retiros, de lo cual yo fui en una ocasión. Pero hablando más de este grupo apostólico profético, algunas de las cosas peculiares que tiene este grupo es, uno, creen en apóstoles. Por ejemplo, el apóstol, vamos a decir, principal de esta congregación, en realidad, uno de sus mayores expositores, como ustedes saben, es Guillermo Maldonado. De hecho, voy a ponerles un clip que no hace mucho tiempo, Guillermo Maldonado subió a su canal. eh, Guillermo Maldonado siempre ha estado en controversia, siempre. Eh, pero en este último de sus clips, que no dura mucho, dura como aproximadamente 2 minutos, es un poco controversial lo que dice. Y siempre, de hecho, hay muchas cosas que no solamente son controversiales, sino para nosotros los creyentes bíblicos, que somos bíblicos realmente y que creemos en los verdaderos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que ya no están, los que fueron apóstoles de verdad, realmente debemos de analizar esto. Entonces, si tú eres un cristiano y has nacido de nuevo y tienes esa seguridad en tu corazón de que verdaderamente Jesucristo es tu Señor y estás en este grupo, tienes que analizar algunas de las enseñanzas. Ahora, si tú cuestionas, les digo porque yo pasé por esto, cuando yo estaba en este grupo, si tú cuestionas o no, prácticamente no abrazas las doctrinas y enseñanzas que ellos tienen o no participas, eh, te tachan prácticamente de un rebelde, de una persona que no sirve a Dios. Literalmente en muchas prédicas, exposiciones, vamos a decirlo así, de líderes, porque yo estuve en parte en este grupo de liderazgo, por decirlo así. um, Brevemente, no voy a mentir, no estuve por mucho tiempo, fue breve, pero una de las palabras o una de las frases que se han acuñado entre este grupo es: el que no sirve a Dios, literalmente en este grupo, participando en eventos, participando en las diferentes actividades que tienen ellos, literalmente dicen, no sirves a Dios. O sea, no le sirves, literalmente como un objeto que no le sirve. Entonces, se les olvida en este grupo, menos en mi experiencia personal, bíblicamente no miramos absolutamente la actitud de los creyentes bíblicos, tal actitud hacia los creyentes. No hay tal actitud. Sin embargo, ellos toman esta actitud, vamos a llamarla un poco soberbia. Bueno, por decirlo así que un poco, porque realmente ha habido momentos que yo en lo personal miré algunos extremos en algunas áreas. Pero bueno, volviendo al punto de los apóstoles, porque de hecho ese es el mayor, el mayor punto que quiero hablar. Um, Tiene por supuesto Guillermo Maldonado, que Guillermo Maldonado es uno de los apóstoles, vamos a decirlo así, de los mayores expositores de este grupo, si no es que el más grande expositor a nivel hispano. Y yo no lo sabía en el momento,
Pero el apóstol, porque de hecho donde yo me congregaba había un apóstol, el apóstol donde yo me congregaba estaba bajo el liderazgo de otro apóstol de Honduras. Entonces el apóstol de este apóstol estaba bajo, ellos le llaman cobertura. Esas son palabras que se acuñan ahí entre estos grupos, que estaba bajo cobertura o como le quieran llamar, de este otro que supuestamente era Guillermo Maldonado. Entonces Guillermo Maldonado estaba prácticamente eh, controlando, vamos a decirlo así, controlando, porque realmente, aunque ellos dicen no, no está controlando, pero realmente sí, porque mucho del material que ellos usan en las clases de liderazgo, en las clases de casas de paz, como le llaman ahorita, todo este material viene de un apóstol. Un ejemplo, si tú vas a impartir una clase, no es lo que el Espíritu Santo está trayendo a la persona, o en este caso al creyente o al hermano que ya tiene más experiencia. No, es lo que el apóstol mandó en un papelito o en un documento escrito. Tú tienes que tomar esta carta o esta enseñanza que mandan de no sé de dónde, del apóstol, y tú tienes que enseñar de acuerdo a lo que está establecido, a lo que el apóstol mandó que se debería enseñar en todos los estudios bíblicos que se están manejando en esta congregación. Entonces, un ejemplo, si el miércoles es día de estudio bíblico en las casas, todos los líderes, en este caso, en esta congregación en particular, todos tienen que seguir esta misma enseñanza que se reparte entre toda la congregación y tú tienes que abundar de este documento. Entonces, esto es una de las cosas que como supuestos apóstoles ellos están instituyendo dentro del mismo movimiento apostólico y profético. Pero bueno, como les decía, en lo personal, yo no sabía que Guillermo Maldonado realmente era de el apóstol de Honduras, que de hecho se llama Orlando Medina, y en este caso Orlando Medina es el apóstol de otros apóstoles, incluyendo el apóstol donde yo me congregaba en la ciudad de Jacksonville, Florida. Entonces, son cosas que para el que no sabe de esto, pues realmente así es como está estructurado. También, sin contar que en este movimiento, por supuesto, creen en las cruzadas de milagros, donde hacen cruzadas de milagros a nivel local. Hacen una convocatoria a nivel local donde tú invitas a tus familiares, invitas a la comunidad, invitas a gente y se promueven lo que son esas campañas de milagros, donde dicen ven por tu milagro, Dios quiere sanarte hoy, o tenemos una campaña de milagros, trae a tu familia si alguien está enfermo, y hacen estas campañas de milagros. Que por supuesto no hay tal referencia que los apóstoles verdaderos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, jamás hayan hecho una campaña de milagros. Esto por supuesto es totalmente antibíblico. Es una idea que ellos han sacado malinterpretando los versículos o algunos versículos que el Señor nos ha dejado en las Escrituras. Es cierto que los apóstoles sanaban, pero no sanaban a todo mundo tampoco. Sanaban a quien el Señor quería sanar. Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta cuando leemos las Escrituras. Otro punto interesante de este grupo apostólico y profético es que también tienen mujeres apóstoles en algunos casos. A mí no me tocó conocer a ninguna mujer apóstol, pero también se mueve en estos grupos las mujeres apóstoles, las mujeres profetas o los hombres que son profetas dentro de estos mismos grupos, donde alguien te puede dar una profecía aparentemente dada por Dios. Entonces, son cosas que son tristes, pero que son una realidad que se manejan en estos grupos. Y quería abundar en este punto y decir, ¿por qué verdaderamente no hay apóstoles ya? ¿Por qué como creyentes bíblicos, en este caso mi persona, y donde me congrego actualmente en las iglesias bautistas, fundamentales e independientes, por qué se rechaza la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles? ¿Por qué se rechaza esta enseñanza moderna donde aparentemente pues hay apóstoles modernos?
¿Y cuáles son las bases en realidad? ¿Cuáles son las bases para esto? ¿Por qué decimos esto? Yo estuve, por supuesto, en este grupo antes por 3 años. Como les digo, hay gente que salva aquí. No estamos poniendo a todo mundo como los responsables. Realmente los responsables son los líderes de estas congregaciones. Y verdaderamente creo yo, en lo personal, que si las personas se arrepienten, incluyendo estos mismos líderes, el Señor verdaderamente puede salvarlos y pueden predicar el verdadero evangelio. Pero por supuesto, a muchos de ellos que no quieren hacerlo. Y por supuesto que tienen un estándar, por decirlo así, un poco más alto que la persona que normalmente no sabe mucho de las escrituras, porque al final del día, estos hombres que tienen muchos años en este eh, puesto de enseñanza, es casi muy difícil que ignoren estas cosas. Simplemente están en total rebeldía contra el Señor. Pero voy a ponerles el video que les dije que les iba a poner. Y vamos a analizar este video, no dura mucho. Es el video de Maldonado, que de hecho no es muy antiguo, es recientemente nuevo. Y de hecho ya como les digo a Guillermo Maldonado, ya lo rodean muchas controversias. Entre una de ellas, pues, el divorcio. Y el escándalo que hubo por el divorcio. Ahora, a nosotros no nos consta totalmente todo lo que se está diciendo respecto a esto. No sabemos. El que realmente sabe todo bien con certeza es el Señor. Pero una de las cosas que nosotros sabemos es de que, pues para empezar, no hay apóstoles. Entonces, simplemente con este hecho, sin ver otras cosas más que enseñan, sabemos que están mal, que no están bíblicamente bien. Y una de las cosas que de hecho se tienen en estos grupos, porque yo estaba aquí, es que ellos asumen que la cantidad de personas que van a esta congregación, o se congregan el domingo, o se congregan el miércoles, la cantidad de personas de alguna manera refleja la aprobación de Dios. Pero déjenme les recuerdo que es totalmente lo contrario. Si ustedes se ponen a pensar, desde los tiempos antiguos, la mayoría de la gente, en este caso, en el diluvio, por un ejemplo nada más, la mayoría de la gente rechazó al Señor, rechazó, aún viendo con sus ojos, no se arrepintieron. Simplemente Noé y su familia fueron salvos. La mayoría de la gente no fue destruida totalmente. Estamos hablando del primer gran juicio de Dios sobre este mundo. Entonces, la mayoría nunca significa la aprobación de Dios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vemos muchos ejemplos en las escrituras de que la mayoría no significa que Dios está aprobando esto. Entonces, mucha gente, les digo porque yo estuve aquí en este grupo, asumen que como hay mucha gente en estas congregaciones, Dios de alguna manera está aprobando esto. Cuando en realidad, la mayoría no significa que Dios está aprobando esto. Aunque pongas música, aunque pretendas que aparentemente Dios se está aprobando o que Dios está aquí en este grupo, la realidad es otra, porque bíblicamente se han apartado de las verdades que los apóstoles verdaderos de nuestro Señor Jesucristo nos dejaron guiados por el Espíritu Santo. Nada que ver. Pero bueno, vamos a ver este video que de hecho quería compartirlo con ustedes. Este video es relativamente nuevo y por supuesto el autor de este video es Guillermo Maldonado. Pero bueno, vamos a darle play que dura solo 2 minutos. Vamos a ver algunas cosas que él dice aquí rápido. ¿Cuántos de ustedes tienen oraciones no contestadas? Vamos a ver. Bueno, levante su mano. Ok. Mire cuántas personas sabemos acá. 2.000, 3.000, 2.500, no sé cuántas. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos millones de cristianos en el mundo tienen oraciones no contestadas? Y él tiene que contestar todas esas oraciones antes. Él
está diciendo una de las cosas que a mí me tocó ver en persona cuando yo estaba en este grupo. Y vamos a llamarlo eh, soberbia. Porque realmente esto es lo que es una soberbia. Porque él está diciendo que Dios tiene que responder esas oraciones. Y si ahorita sigue hablando y lo explica un poquito mejor. Am, pero no, esto no está más lejos de la realidad. Para ser honestos, el Señor no está obligado a responder las oraciones de nosotros. Hay muchas cosas que nosotros le pedimos al Señor que Él simplemente no nos las da. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar que el Señor sea el Señor. Y nosotros simplemente sus hijos, obedientes, sumisos a su voluntad. Les puedo dar muchos ejemplos donde yo le he pedido al Señor algunas cosas y el Señor no me las ha concedido. Y ya después me he dado cuenta que muchas de estas cosas eran lo mejor, aunque yo quería otra cosa. Por supuesto que Guillermo ha vivido muchos años más que nosotros. En este caso, pues yo aún estoy en mis treintas. eh, y si eso ha ocurrido conmigo, cuanto más para hermanos que ya son más mayores. Entonces, realmente la fórmula que él está dando no solamente no es bíblica, sino que en la práctica realmente no tiene su validez. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que dice. Antes de que Cristo vuelva. Y realmente, un punto rápido, realmente cuando miro a Guillermo Maldonado, honestamente hablando, nosotros, no solamente él, pero mucha gente, debemos de orar por él, por esta gente, incluyéndolo a él. Realmente pues estos videos no son para desprestigiarlo directamente a él, realmente no. Simplemente creo yo que, aunque son personas de una edad más mayor que nosotros, podemos opinar de una manera honesta, de una manera bíblica, y podemos decirles, con respeto por supuesto, darles el Evangelio, porque aún pueden ser salvos. El Señor es misericordioso y Él obviamente no quiere que Guillermo se pierda, ni que la gente que está en su congregación se pierda. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta esto. Como creyentes, como cristianos bíblicos, debemos de orar por ellos. Yo en lo personal oro por ellos, aunque pues nunca lo he conocido en persona. eh, pero realmente, honestamente, de todo corazón debemos de orar para que no solamente ellos, sino muchas personas realmente procedan al Evangelio verdadero y que vengan al Señor Jesucristo de las Escrituras y no un Jesucristo totalmente extraño. Sé que Guillermo Maldonado, por supuesto, está pasando lo del divorcio y obviamente obviamente ha salido mucho en televisión, pero sinceramente pues deseo que si hubiera reconciliación pues que la hubiera, francamente. Conozco muchos amigos que están divorciados y no es nunca es sano y yo no creo que sea la voluntad de Dios, por supuesto. Entonces, sería bueno que si el Señor, obviamente, si ellos se sometan a la disciplina del Señor, eh, que vengan al Señor Jesucristo de verdad y que se restaure esta familia. Pero sobre todo, obviamente, el estado espiritual de ellos. Eso es lo más importante. Pero sí, debemos de proceder, obviamente, con respeto y recordando que ellos necesitan salvación. Pero bueno, vamos a seguir otras de las enseñanzas que da Guillermo Maldonado aquí en este mismo video y analicemos juntos esto. ¡Wow! Yo tengo una lista que llega allá a Cuba. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista grande? El resto no tiene ninguna lista, todas las horas. ¿Cuántos tienen una lista grandota? Óigame, ¿y qué tal si te digo que solo te quedan 15 años? Y en 15 años Él tiene que contestarte todo. Como les digo, realmente tenemos que ser totalmente francos. Cuando nosotros estudiamos las escrituras,
la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos ha dejado muy claro a nosotros que los apóstoles sufrieron persecución. Estamos hablando de los verdaderos apóstoles. Persecución, hambre, desnudez. Pablo lo dijo. Los apóstoles en Jerusalén que estuvieron con el Señor mismo sufrieron persecución también. De hecho, fueron martirizados por el Evangelio. Entonces, decir que Dios tiene que responderte tus oraciones a fuerza es totalmente una enseñanza fuera de las Escrituras y tenemos que tener cuidado. Y no solamente porque lo diga Guillermo, lo puede decir cualquier persona. Cuando vas a la palabra de Dios, aquí te vas a dar cuenta que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los verdaderos apóstoles, su vida fue totalmente diferente. Fue persecución tras persecución. En nada que ver con lo que Guillermo Maldonado está diciendo. Y no solamente él, sé que es una corriente que se está moviendo en estos grupos. Y no solo en estos, en otros también. Pero bueno, sigamos. Traerte toda tu familia salva. Cambiar a tu marido cabezón. Otra vez él está diciendo que él tiene que traer a toda tu familia salva. No miramos ningún ejemplo de esto. De hecho, otra vez cuando volvemos al diluvio, el ejemplo del diluvio, si ustedes se ponen a pensar y estudian las escrituras bien, se van a dar cuenta que en esos tiempos las familias, según las escrituras, las familias eran bastante grandes. Por ejemplo, sabemos que Noé tuvo hermanos porque la Biblia no lo dice. Su padre, Lamec, tuvo más hijos. Porque dice ahí, tuvo hijos e hijas. Entonces pónganse a pensar, Noé tuvo hermanos. Y la esposa de Noé tuvo hermanos. Entonces, Matusalem, el papá de Lamec, que era el abuelo de Noé, tuvo más hijos. Noé tuvo tíos, tuvo tías, tuvo primos. Entonces, no es verdad lo que está diciendo que Dios tiene que a fuerza salvar a las personas. No. De hecho, sabemos que el Evangelio es al que cree. Es obviamente nuestro deseo de todo corazón y por supuesto el deseo más del Señor, salvar a los perdidos. Pero la gente rechaza al Señor. ¿Y qué pasa cuando la gente rechaza constantemente al Señor? Va a haber un punto donde el Señor ya no va, eh, prácticamente ya, a pesar de que Él sigue hablando a la gente a través de nosotros, a través de su palabra, y querer salvarlos, llega un punto donde se cierra esa puerta, prácticamente. Entonces, si la persona constantemente rechaza el Evangelio, rechaza la salvación, constantemente, llega un punto donde prácticamente se cierra esa puerta y muchos parten de este tiempo temporal a una eternidad sin Cristo. Es algo triste, pero eso es una realidad. Pero bueno, sigamos oyendo. Cambiar a tu mujer cabezón. No, no. Salvar a toda tu familia. Traer el avivamiento. Hacerte millonario. Otra de las cosas tan controversiales, la verdad, que diga que Dios tiene que hacerte millonario, eso, para los que conocen las escrituras como yo, aunque no tengas mucho tiempo de creyente, decir que Dios tiene que hacerte millonario, esto es una de las... es como una bofetada, por decirlo así, casi, en cuestión de las escrituras. Porque no miramos a ninguno de los apóstoles que era millonario, ni pastores. Entonces, ¿de dónde sacan esto? Cuando ni los diáconos, ni los pastores de aquel tiempo, ni los apóstoles mismos que anduvieron con el Señor Jesucristo, ni nuestro Señor Jesucristo mismo puso el énfasis en las riquezas. Jamás. Entonces, cuando pones esto a la luz de la palabra y a la luz de los verdaderos apóstoles,
si tú estás en este grupo, tienes que ponerte a pensar verdaderamente si esto es bíblico o no. Y una vez más, no estamos hablando de hacer burla, ni de mofarnos de Guillermo, ni de otros hombres. Al contrario, debemos estar orando por ellos y compartir el Evangelio cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, no solamente con él, sino con otra gente que está en este grupo. Yo estuve aquí, el Señor me sacó de aquí, tuvo misericordia de mí. El Señor puede sacar a otras personas de aquí, incluyendo a Guillermo Maldonado. Pero bueno, sigamos escuchando. ¡Wow! ¡Cuánta profecía! ¡Cuánta promesa! Él tiene que acelerar el tiempo porque tiene que darnos un tiempo para disfrutarla. Otra vez, volvemos al punto este. Le están dando demasiado énfasis a lo que son las cosas, obviamente, terrenales, cuando los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, Pedro en su segunda carta y en su primera carta nos dice y nos habla de esto muy claro. Bueno, es el Espíritu Santo realmente. Que no pongamos nuestro corazón, obviamente, en las riquezas de este mundo. Porque son inciertas, son pasajeras. Pero sin embargo, Guillermo, él está enseñando a la gente que está ahí totalmente lo opuesto a lo que el Espíritu Santo nos ha dejado por los apóstoles. Entonces, nada más en este video de 2 minutos que Guillermo ha subido al canal, bíblicamente hablando, está muy alejado de las verdades que el Espíritu Santo nos ha dejado, de la evidencia que tenemos clara de la conducta, de las acciones de los verdaderos apóstoles y la vida de los verdaderos creyentes. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Aquí parece que no, Marca. Tiene que darte la riqueza para que la disfrutes. Tiene que darte tu familia salva para que disfrutes tu familia salva. Tiene que darte tu salud para que vivas en bien acá. Tiene que darte la respuesta. So Dios lo está haciendo dimensionalmente. Ok, y pues ahí terminamos prácticamente el video. Y lo último que dice aquí él, dice, Dios tiene que hacer todo esto. Y él lo está haciendo dimensionalmente. Una de las cosas que yo he notado en este movimiento, al menos cuando yo estaba, y nadie me lo puede contar porque yo estuve allí, es de que usan unas palabras exageradamente, vamos a decirlo, vamos a llamarlo palabras extremadamente complicadas. Cuando tú llegas allí, una de las cosas que te vas a poder percatar inmediatamente es que usan un montón de palabras que han, ¿cómo se dice? Como acuñado en su vocabulario diario. Una de las cosas que yo me recuerdo era de que muchos de los hermanos que estaban aquí, uno de los dichos que siempre tenían era siempre en victoria. O que les decías, hey hermano, ¿cómo está? Un saludo, vamos a decir, normal, ¿no? Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? La respuesta siempre era, yo estoy en victoria. Aunque andes mal, aunque no andes muy bien, en victoria. Y si tú no respondes de esta manera, si estás en este grupo, para ellos eres un poco extraño. Tú no estás en victoria. Aunque estás bien, pero siempre respondían, estoy en victoria. Y como les digo, siempre hay palabritas así que se han acuñado en el vocabulario de este grupo, como lo que vemos ahorita Guillermo Maldonado, que usó ahí al último. Usan palabras desmedidamente grandes, unas palabras un poco extrañas, francamente. Pero otra vez volviendo al punto, Guillermo Maldonado, usando palabras y enseñanzas que no son bíblicas, especialmente en las áreas de prosperidad. Dios tiene que darte esto, arrebátalo, reclámalo, establecelo, palabras así. Pero bueno, ahora vamos a ver, ya que miramos a Guillermo Maldonado, vamos a ver verdaderamente algunos versículos que nos muestran
otra cara de la moneda, por decirlo así. Y solamente obviamente les voy a dar algunos versículos. Obviamente hay muchas evidencias bíblicas que ustedes pueden analizar. Y ustedes se van a dar cuenta que verdaderamente la actitud de los verdaderos apóstoles de nuestro Señor era totalmente diferente. Nada que ver con lo de Guillermo Maldonado, que él se dice ser un apóstol, pero no solamente él, muchísimos más que están en estos grupos realmente. Por cierto, se me olvidó, antes de ir a estos versículos, quería mostrarles eh, aquí en esta página. Ok, ¿dónde está la página? Quería mostrarles aquí algo interesante. A veces mucha gente no sabe por qué Guillermo Maldonado enseña lo que enseña. ¿Por qué? ¿De dónde lo agarró? Porque realmente eso nos debe de interesar a nosotros. Yo ya no estoy en este movimiento, realmente el Señor me sacó de aquí, de este grupo. Pero creo que es importante que tú, si estás en este grupo, y si no estás en este grupo, también sepas de dónde sacan ellos esta teología, cómo fue que salió, o de dónde salió, o cómo fue que cayeron ellos en esto. Porque muchos de ellos reclaman que Dios les reveló a ellos. Pero ellos han ido a una universidad cristiana donde han agarrado sus títulos y sus diplomados eh, de esta universidad, donde tiene ciertas teologías y enseñanzas que son exactamente lo que Guillermo Maldonado está proyectando a la comunidad con la que él interactúa. Y mucha gente no sabe esto. De hecho, mucha gente no lo sabe. Pero bueno, ustedes van a ver aquí, en esta lista que ustedes ven aquí, esta es una lista de gente reconocida que ha asistido a esta universidad que ustedes ven aquí, que se llama Oral Roberts University. ¿Ok? Todos estos personajes que ustedes ven aquí en la fotografía son gente que se ha graduado y que tiene su título de teológico o su PhD o su doctorado en teología. Y esta es la teología que ellos están enseñando y que están corriendo en sus congregaciones locales. Y aquí es donde tú tienes que tener cuidado. Pero bueno, Richard Roberts de hecho era el hijo de Oral Roberts. Y Oral Roberts era nada más y nada menos que uno de los más grandes impulsores del movimiento Decláralo por Fe. Ya murió. Y él fue el que funda la universidad Oral Roberts University. Pero realmente él fue el que corrió o empezó a correr. De hecho, el más grande expositor de las cruzadas de milagros antes que Benny Hinn, de hecho. Él corría con esta idea, con esas enseñanzas, con esa teología de que Dios me habló, Dios me reveló, decláralo, las riquezas, etcétera, etcétera. Realmente Él es uno de estos principales eh, bases, por decirlo así, impulsores de este movimiento. Que de hecho, todos estos personajes que ustedes ven aquí se han graduado de esta universidad que fundó Oral Roberts con este tipo de teología. Y estos son todos estos hombres famosos que ustedes ven en televisión que tienen esta teología de la prosperidad, declararlo por fe, Dios quiere verte próspero, Dios quiere verte triunfar, eh, una idea distorsionada de lo que vendría siendo realmente el Evangelio bíblico. Pero bueno, vamos a repasar aquí rapidito algunos de estos personajes famosos, vamos a llamarlos así. Joel Austin, ¿quién no conoce a Joel Austin? Joel Austin se graduó de la Universidad Oral Roberts. Él, quien no conoce las controversias y las cosas que enseña Joel Austin. De hecho, su papá era un predicador bautista, pero se divorcia su papá de él, de su esposa, y después ya no fue pastor de una iglesia bautista. Obviamente no lo van a dejar, porque en las iglesias bautistas fundamentales independientes literalmente se enseña y se cree que si tú estás divorciado, no cumple los requisitos para ser un pastor bíblicamente según está establecido por el Espíritu Santo. Entonces el papá de Joel Austin se divorció, ya era pastor de una iglesia bautista. Después de su divorcio
ya no es pastor de la iglesia bautista, sino que el papá de Joel Austin abre una congregación independiente, totalmente no bautista, y es la congregación que Joel Austin actualmente pastorea, que realmente fue fundada por su padre y que tiene una... se califican como no denominacionales. Pero bueno, aquí miramos a Kenneth Copeland. ¿Quién no conoce a Kenneth Copeland? Ryan Tedder. ¿Quién no conoce a Ryan Tedder? Un supuesto salmista que supuestamente era cristiano y realmente no lo es. Otros hombres conocidos, a lo menos que yo conozco, Marcus Witt. Marcus Witt también se graduó de la Universidad Oral Roberts. Tenemos a otros de los que yo puedo conocer aquí, Miles Monroe. ¿Quién no recuerda a Miles Monroe? Y todas las cosas controversiales que él dijo. Él ya murió, por supuesto, él ya entregó cuentas. Tenemos entre ellos a otros personajes más que a lo mejor a ustedes se les hacen conocidos, pero todos ellos son personajes famosos, especialmente algunos de estos predicadores que se han graduado y tienen teología de la Universidad Oral Roberts. Lo que aquí no ven ustedes es que Guillermo Maldonado tiene su título de teología, su Master's en teología de la Universidad de Oral Roberts también. Entonces Guillermo Maldonado, no lo incluyen aquí ellos en este grupo, pero Guillermo Maldonado aparentemente se graduó de la Universidad de Oral Roberts con un título teológico, un Master's prácticamente. Entonces esto no te lo van a decir, pero ¿por qué Guillermo Maldonado tiene estas doctrinas? ¿De dónde las sacó realmente Guillermo Maldonado? Nada más y nada menos que de la Oral Roberts University. De hecho, algo curioso de Guillermo Maldonado es que él mismo dice que Dios le reveló a él, pero realmente no es que Dios le reveló. Él fue a la Universidad Oral Roberts y él está corriendo con las doctrinas que un día Oral Roberts tenía. Por supuesto que él ya no está vivo, pero Guillermo Maldonado es el impulsor de habla hispana que está empujando este movimiento, por decirlo así. Pero bueno, vamos ahora a algunos versículos bíblicos y vamos a ver cuál era realmente la actitud de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad que querían ver a los creyentes prósperos o que ellos eran prósperos. Vamos a ver primero Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20. ¿Ok? Aquí dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, perdón, y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. En pocas palabras está hablando de persecución a los creyentes. El Espíritu Santo por medio de Pedro le escribe a los creyentes de aquel tiempo. Prácticamente les está diciendo, si sufren por causa del Evangelio prácticamente, esto es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces, en resumidas cuentas, el Señor Jesucristo es nuestro más grande ejemplo. El Espíritu Santo nos lo dejó claro por el apóstol Pedro, donde dice que el Señor es nuestro ejemplo. Y los apóstoles siguieron bien este ejemplo. Estamos hablando de los verdaderos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita ya no hay apóstoles. Nadie puede decir que es un apóstol de Jesucristo. Si alguien dice esto, realmente está mintiendo. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que alejarnos de estos hombres. No
no estamos llamados obviamente a ser contenciosos contra ellos, pero sí estamos llamados a defender el Evangelio, defender las verdades bíblicas. Esto sí, por supuesto que estamos llamados a hacerlo. Y por supuesto orar por ellos, para que a ver si el Señor les concede salvarse a ellos, que el Señor los salve, perdón. Pero bueno, miramos que la actitud de Pedro, de hecho el consejo de Pedro por medio del Espíritu Santo es, si sufren, eso es aprobado por Dios. O sea, siempre y cuando no sea porque realmente tú robaste o tú hiciste algo malo y si te llegan a meter a la cárcel, pues verdaderamente eres un hijo de Dios o eres una hija de Dios, pero estás sufriendo por causa de tu pecado. No quiere decir que el Señor te ha abandonado completamente, pero obviamente es diferente a sufrir de una manera inocente a que sufrir porque realmente te lo ganaste. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero bueno, ese es uno de los versículos. Voy a dar otros más. Primero de Pedro, capítulo 3 y versículos 12 al 15. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, otra vez está hablando de padecer, padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Otra vez, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Entonces, los apóstoles sabían perfectamente de lo que ellos hablaban. Ellos pasaron persecución, no solamente por sus mismos compatriotas en Israel, sino por otros que no eran sus compatriotas. Entre los gentiles sufrieron persecución. Entonces, ¿sabían ellos perfectamente de lo que estaban hablando? 100%. Entonces no miramos a Pedro diciendo, Dios tiene que responderte tus oraciones. O Dios te va a hacer millonario, o tiene que hacerte millonario. Es totalmente ajeno, damas y caballeros, al Jesucristo de las Escrituras, a la enseñanza y consejo de los apóstoles. Es totalmente opuesto. Creo que ustedes lo pueden ver más claro. Lo pueden ver bien claro en las Escrituras. ¿Qué más les puedo poner aquí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos. Vamos a ver aquí. Versículo 1, vamos a ver qué dice ahí. Voy a mover mi cámara un poco. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ok. Vosotros, en pocas palabras, ustedes, también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Voy a mover aquí mi cámara para atrás. Pero nota muy importante, él dice, vosotros también armados del mismo pensamiento. O sea, no está hablando de riquezas, no está hablando de una mentalidad de que yo arrebato, yo tomo, o yo le reclamo a Dios mis bendiciones, mi dinero. No, nada de eso. Está diciendo, así como el Señor Jesucristo padeció, ustedes también tienen que armarse del mismo pensamiento. En pocas palabras, tienes que estar preparado. Y que no te sorprenda, porque puede pasarte. Estamos en tiempos donde pues estamos, bueno, a menos aquí en Estados Unidos, hasta cierto punto cómodos. Pero no debemos acostumbrarnos tampoco. Debemos de estar preparados, por supuesto, a sufrir persecución por causa del Evangelio. Más adelantito en el versículo 12 sigue diciendo, amados,
Obviamente le está hablando a los creyentes, a los que han sido salvos. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Obviamente le está hablando a aquellos hermanos de aquel tiempo, lógicamente. Pero nosotros no debemos de cambiar de mentalidad. Aunque les pasó a ellos, nosotros debemos también de estar armados del mismo pensamiento. Entonces les dice a ellos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces, en pocas palabras, estaban sufriendo. No nos dice exactamente qué, porque el Espíritu Santo no nos deja ver con lujo de detalles qué es lo que estaba pasando, pero sabemos que estaban padeciendo pruebas. Como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, y sigue más adelantito, diciendo, perdón, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, por atemecerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces sigue diciendo más cosas aquí adelantito, pero vemos otra vez el mismo consejo del Espíritu Santo por medio de Pedro. Si ustedes sufren, ellos estaban sufriendo, lógicamente vemos a los hermanos de aquel tiempo, estaban sufriendo. Él les está diciendo, no se sorprendan prácticamente. Esto les va a pasar. Entonces, totalmente contrario a lo que Guillermo Maldonado, un apóstol que no es apóstol realmente, porque ya no hay apóstoles, está enseñando en estos grupos. Así es que, si tú estás en este grupo, quiero exhortarte a que analices las escrituras y analices lo que verdaderamente los apóstoles de nuestro Señor nos han dejado. Y no esas cosas que no son ciertas, que podemos ver lógicamente a la luz de la palabra de Dios. Ok, ¿qué más les puedo poner aquí? Vamos a ver aquí. Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a ver lo que dijo Pablo. Vamos a ver. Algunas de las cosas, por ejemplo, que sabemos nosotros y de hecho sabemos que los apóstoles modernos no hay. Esto es un invento de los hombres. Exactamente por qué lo han hecho, pues creo yo que más que nada es por sacar provecho a las personas, como está escrito. Pero realmente es triste que eso suceda. Pero bueno, Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, sigue diciéndonos, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahí dice los requisitos por supuesto de los verdaderos apóstoles. Ahora bien, se requiere de los administradores, ¿ok? Recuerden que ellos eran los administradores de los misterios de Dios, eran ellos los apóstoles. Por eso es muy importante tener en cuenta que si alguien dice, no, Dios me reveló algo, o Dios me dio algo nuevo, o Dios me dijo, o Dios me mostró, tenemos que tener cuidado. Porque sabemos que sí, el Señor definitivamente revelaba y reveló cosas que no estaban descubiertas para nosotros, pero las revelaciones del Señor terminan con el último de los apóstoles que vivió, que es Juan. Todo lo demás no es verdad. No importa el grupo que sea. Si dicen, no, es que Dios me reveló, Dios me mostró a mí en un sueño, Dios me dijo que te dijera, no es cierto. Entonces, ellos eran los administradores, los apóstoles sí eran los administradores de los misterios de Dios. Ellos sí. Todo apóstol moderno o todo supuesto profeta, profetisa o mujer apóstol, lo que mejor que te puedo decir es que te salgas corriendo de este lugar. Porque están trayendo cosas que verdaderamente
son antibíblicas. Pero bueno, seguimos leyendo lo que dijo Pablo. Ahora bien, se requiere de los administradores. Pablo fue uno de esos administradores. Dios le dio a él el trabajo de predicar el evangelio a los gentiles. Entonces él fue un administrador de este don, de este regalo. Pero bueno, sigue diciendo que cada uno se ha hallado fiel. Que cada uno se ha hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno, ¿dónde estoy? Uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os amanezcáis unos contra otros. Y sigue diciendo, porque ¿quién te distingue? ¿O quién o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Y estás saciados? ¿Y estás ricos? Cosa que Guillermo Maldonado está reclamando, diciendo cosas que no tienen sentido. De hecho, son herejía bíblicas. Si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte otra vez más, hablando de sufrimiento, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos. Somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Muy interesante. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Entonces, vemos ahí claramente una clara distinción. Número uno, que eran fieles, que eran amorosos, padecían persecución, no hablaban de que Dios te va a hacer millonario. Entonces vemos aquí definitivamente características, no solamente de carácter de un verdadero apóstol, sino que ellos eran verdaderamente aquellos que el Señor les había depositado como administradores, verdaderos apóstoles de Jesucristo. La manera de conducirse, no solamente entre la gente, sino también entre los creyentes. Y estos hombres que se dicen apóstoles hoy en día son totalmente lo opuesto a las características que miramos de los apóstoles verdaderos de nuestro Señor. Entonces, como les digo, para empezar, realmente ellos mismos se descalifican por sus mismas acciones, sin contar que realmente no hay apóstoles actualmente. Bueno, vamos a leer otros cuantos versículos más. Vamos a leer Primera de Corintios, ya estamos aquí, capítulo 9. Que por supuesto, el apóstol Pablo siempre con los corintios, por supuesto, tuvo que defender mucho el ministerio del apostolado de él. Él era un verdadero apóstol del Señor Jesucristo, y aparentemente la iglesia de Corintio parece que entre varios de los problemas que tenían, ustedes pueden leer las cartas por ustedes mismos, pero una de ellas parece ser que como que tenían cierta actitud hacia Pablo, aparentemente dudando de si no decimos que todos, pero que estaban cuestionando
realmente si Pablo era un apóstol o no, porque Pablo constantemente defiende su apostolado aquí. Y de hecho aquí miramos uno de estos requisitos que Pablo cumplió, y por el cual sabemos que él era un apóstol del Señor, por supuesto también. Que de hecho no hay ningún hombre actualmente que cumpla estos requisitos, y uno de los requisitos que vemos aquí es de los cuales Pablo aquí brevemente habla y dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Entonces, varios puntos aquí interesantes. Número uno, Pablo dice: no he visto a Jesús el Señor nuestro. Entonces, una de las claras distintivas de un apóstol de Jesucristo, aparte de que el Señor mismo audiblemente y de una manera personal se les revela a ellos, o se les aparece a ellos, porque no voy a usar la palabra revelar porque yo creo que es una palabra mal usada, pero el Señor se le aparece a los apóstoles. Obviamente sabemos que Él estuvo con los otros apóstoles, pero a Pablo se le aparece también y le habla audiblemente, totalmente confirmado por los otros apóstoles. O sea que teníamos allí apóstoles que confirmaban que Pablo verdaderamente, el Señor sí le había hablado, el Señor verdaderamente sí lo había enviado. Ahorita, hoy en día, nadie puede decir, no hay hombre que esté vivo actualmente que pueda hacer esta reclamación. No existe nadie. Y si alguien dice: yo soy un apóstol de Jesucristo, la pregunta para esta persona es: ¿por qué los otros apóstoles no hablaron de ti? ¿Por qué los otros apóstoles, por qué el Espíritu Santo no dejó registrado hablando de tu persona? Entonces ahí es donde tenemos que tomar en cuenta esto, de que de Pablo sabemos que si era uno de los apóstoles que el Señor escogió y lo envía. Hay testimonio de Pedro, y en las otras cartas también obviamente vemos el ministerio de Pablo. En el libro de Hechos lo miramos también. Entonces, ¿de dónde salen que hay apóstoles hoy en día? Es nada más un invento. Pero bueno, Pablo dice: no he visto a Jesús el Señor nuestro. O sea, Pablo vio al Señor Jesús. Y otra de las cosas es: no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, el punto aquí es: los apóstoles del Señor Jesucristo fueron enviados por primera vez a predicar el Evangelio. Lo sabemos. Antes de que el Señor Jesucristo los enviara a los apóstoles y a Pablo también después, no había habido nadie que hubiera llevado el Evangelio a las diferentes naciones y a los gentiles de aquel tiempo. Sin embargo, ahorita en el siglo XXI, todos los que son llamados supuestamente apóstoles, realmente ellos son discípulos, aunque están mal en muchas cosas, pero realmente nosotros somos discípulos de los 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 apóstoles. Podemos ir para atrás en el tiempo y realmente nosotros somos estos discípulos que hemos creído en el Señor Jesucristo por medio, eventualmente, de los apóstoles a quien el Señor envió. Sin embargo, los apóstoles modernos no pueden decir esto, porque realmente los supuestos apóstoles modernos realmente caen en la categoría de discípulos también, aunque obviamente son discípulos que están errados y están enseñando herejía, pero igual de cierta manera tienen algunas verdades, aunque hay mucha distorsión, por supuesto. Entonces, es otra de las evidencias también de los apóstoles de aquel tiempo, de los apóstoles verdaderos que fueron directamente enviados por el Señor, vieron al Señor Jesucristo resucitado también, por supuesto, y ellos plantaron o llevaron el Evangelio a donde jamás había sembrado el Evangelio. Entonces son distintivas muy claras que ningún hombre actualmente puede cumplir. Entonces cualquiera que diga que es un apóstol simplemente está muy lejos de la realidad. Entonces este es otro de los requisitos. Por supuesto, aquí hay varios requisitos que vemos que el Espíritu Santo nos dejó claro. Aquí están las evidencias de algunas de las cosas que un apóstol de Jesucristo reunía, que obviamente no hay hombre ahorita que reúna estos requisitos.
¿Qué más? Otros versículos para poner aquí. Déjenme ver aquí. ¿Qué les parece si ponemos Mateo capítulo 10? Y aquí vamos a ver donde el Señor mismo llama a los apóstoles. Él mismo. No había duda alguna. No era como que, oh sí, yo creo que Dios me habló. O no es como que Dios me habló a escondidas a mí cuando estaba orando. Y Dios me dijo, oh, tú vas a ser el apóstol. No, no, no. Aquí habían testigos. Sabemos que eran 100% llamados por el Señor. No era de que, oh, es que a lo mejor, no, es que yo escuché, no, es que, no. Era 100% sí. Tenemos la evidencia. Mateo 10, versículo 1. Tenemos entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran o echasen fuera, perdón, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles son estos. Aquí te dan los nombres de los apóstoles. Y sigue aquí en el 5. A estos 12 envió Jesús. Entonces tenemos la evidencia de que los apóstoles realmente fueron enviados por el Señor 100%. La respuesta es sí. Y la pregunta para todos estos hombres que dicen que son apóstoles, ¿en dónde está tu nombre aquí? Yo no miro tu nombre allí. Entonces, francamente, no solamente el Señor los escogió a ellos para esta misión especial, sino que vemos más adelante que el Señor escoge también a Pablo. Sin embargo, no hay ningún hombre de los que dicen ser apóstoles actualmente que cumpla ese requisito. Entonces el Señor les dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y les da las instrucciones. Como les digo una vez más, no hay ningún hombre que diga que es un supuesto apóstol que cumpla estos requisitos, que hayan sido enviados directamente por el Señor y que otros apóstoles hayan confirmado que realmente ellos eran parte de este grupo, porque realmente no lo son. Vamos a poner otros versículos aquí más. Lucas capítulo 6. Y ustedes pueden leer esto un poquito más a detalle. Yo simplemente estoy repasando aquí rápido, por cuestión del tiempo, por supuesto. Lucas capítulo 6, versículo 13. Miramos aquí otra vez, el Espíritu Santo nos da más evidencia. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y aquí nos da los nombres también, por supuesto. Entonces, otra vez, cualquier hombre que diga que es apóstol, ¿en dónde está el nombre de esta persona aquí? Simplemente es un invento de ellos. O fueron a una universidad, tal vez ahora Roberts University, y ahora son apóstoles porque fueron aquí a la universidad, tienen su título de apóstol. O a lo mejor el apóstol donde él está dice: ahora tú eres un apóstol. No es tal cosa. Los apóstoles del Señor nunca pusieron más apóstoles y nunca fueron mandados ellos a poner apóstoles. No está el versículo. Entonces, cuando ellos digan que son apóstoles, o ese es el argumento de ellos que son apóstoles, ¿dónde está la evidencia donde los apóstoles pusieron más apóstoles? ¿O dónde quedó instruido por el Espíritu de Dios que tenías que poner más apóstoles? O los requisitos de un apóstol, porque realmente no los hay. Entonces, es muy importante analizar esto también. Pero bueno, seguimos viendo otros versículos más. Vamos a ver. Lucas 6:13. De hecho, el mismo Señor los escoge, también se me olvidó mencionar. Él los escogió a ellos como apóstoles. Él mismo los llamó apóstoles y él los escogió. Entonces, todos los que ahorita son apóstoles realmente no son apóstoles. Son hombres que están mintiendo. Lucas 6:13 ya lo puse aquí. También tenemos a Juan
6, Juan 6, capítulo 70, uno de los capítulos más largos. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Entonces, el Señor Jesús aquí, obviamente sacando este versículo, miramos que el Señor mismo, Él dijo: ¿no los he escogido yo a ustedes? Entonces el Señor mismo escoge a los apóstoles. No hay tal cosa como que un apóstol actualmente Dios les revela y pone a 3 apóstoles o 4 apóstoles o 5 apóstoles. Eso no es verdad. Los apóstoles verdaderos sí vivieron, viven de hecho, están con el Señor, pero estuvieron aquí y el Señor Jesucristo los escogió a ellos, no a los actuales. Los actuales son puestos por hombres que no tienen la autoridad ni el permiso del Señor para hacerlo, puesto que el Señor mismo los escoge. Vemos obviamente un solo ejemplo, donde obviamente los apóstoles escogen al que reemplazó a Judas, el que traiciona al Señor, pero una nota muy interesante es que ellos estaban en la facultad de hacerlo porque cumplieron la escritura de esta manera y el Espíritu Santo los guía a ellos a hacer esto. Y esa es la única vez que se registra que lo hicieron. Nunca jamás se registra que lo hayan hecho de nuevo. Esto fue en Hechos, fue en el capítulo 1. Del capítulo 1, del versículo 2 en adelante. Y de hecho aquí hay requisitos también. De hecho estos son los requisitos que un apóstol de Jesucristo tenía que cumplir, que el Espíritu Santo nos ha dejado aquí. Dice aquí desde el 20, dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, está hablando Pedro aquí, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, aquí está diciendo que estuvieron con nosotros, los apóstoles obviamente, de ellos, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Entonces, algunos de estos hombres que dicen ser apóstoles estaban con los apóstoles ahí y vieron al Señor Jesús cuando estaba aquí. La respuesta es no, no hay ni un solo hombre. Estos son los requisitos que el Espíritu Santo nos está mostrando que tenían que tener para poder ser considerado para el puesto de apóstol. Comenzando desde el bautismo de Juan, muy interesante. Ahí te dice desde cuándo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Entonces, no solamente tenían que haber estado presentes, viendo al Señor, sus obras, el bautismo de Juan, estar con ellos desde entonces, hasta que obviamente fue recibido arriba. Obviamente tenían que haber visto y presenciado al Señor Jesucristo resucitado, cosa que ninguno de los apóstoles modernos que dicen son apóstoles no cumplen. Simplemente no cumplen. Y vemos que dice: uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos hombres cumplían esos requisitos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, muy interesante, orando dijeron: tú, Señor. O sea, el Señor mismo, por este medio que estamos viendo que ellos están usando aquí, ellos oran y le piden al Señor. Y el Señor obviamente escucha la oración de ellos. Y el Señor de esta manera, por medio de lo que ellos están haciendo, Él escoge a... ahorita vamos a ver a quién escogió. Matías, vamos a leerlo aquí. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, muy interesante que ellos oraron y dijeron: Señor, tú. No dijeron no, nosotros. No. Dijeron: Señor, tú muéstranos a quién has escogido. Entonces, al final del día, el que escoge el sucesor de Judas es el Señor mismo.
porque ellos le piden al Señor, obviamente el Señor responde su oración y escogió a Matías. Y se les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pero muy interesante que ellos oraron y dijeron, Señor, tú escoge, tú muéstranos. No fue que ellos escogieron y dijeron, no, es que sí, vamos a votar, vamos a dejar que Matías ya no. Oraron, dijeron, Señor, tú muestra. Ahora, ellos lo hicieron de una manera que obviamente eh, es un poco convencional, por decirlo así, es como ellos lo hicieron a su manera. Nosotros no somos quien para juzgar esto, pero simplemente oraron y dijeron, Señor, tú muéstranos a quién has escogido. Lo hicieron a la manera que lo hicieron. El Espíritu Santo nos deja ver que el Señor escogió a Matías. Ahora, respecto a lo demás, no podemos comentar. Lo que sí podemos decir es que el Señor escoge a Matías. Entonces, es el Señor todo el tiempo que escoge a los apóstoles. Él mismo los escogía personalmente, incluyendo a Pablo. Sin embargo, los hombres de hoy en día, los que son supuestos apóstoles, no pueden decir esto, ni pueden hacer esta reclamación. Así es que es muy interesante. Por último, quiero dejar... Vamos a ver. Otros versículos más, dos versículos más, y con esto voy a cerrar el video ya que ya pasaron más de una hora en este video. Y déjenme ver aquí. Segunda de Corintios capítulo... Bueno, no, vamos a Filipenses más bien. Vamos a Filipenses capítulo 3. La 3 creo. Bueno, eso va a ser el último versículo. Más bien va a ser Segunda de Corintios 11. Y con esto voy a parar aquí el video. Desde el 11 al 13. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían serán hallados semejantes a nosotros. 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, lo interesante aquí es que habían falsos apóstoles. Ya en los mismos días de los apóstoles habían falsos apóstoles reclamando y diciendo que eran apóstoles de Jesucristo, a lo cual el Espíritu Santo nos muestra por el apóstol Pablo que no eran verdaderos apóstoles. Y dice que son ministros de Satanás, de hecho, y se disfrazaban como ministros de justicia, pero realmente no eran apóstoles del Señor. Entonces, la pregunta, creo yo aquí, la respuesta a la misma vez es, estos falsos apóstoles que reclaman el título de apóstoles, que están engañando a la gente, como aquellos hombres que eran supuestamente apóstoles y que eran falsos apóstoles, al final del día caen en la categoría de ministros de Satanás, aunque se oye feo, pero esa es la realidad. Si están en esta posición donde reclaman ser apóstoles y verdaderamente no son, porque realmente no lo son, entonces al final del día están mintiendo, están torciendo las escrituras y al hacerlo están trayendo un Jesucristo diferente, un evangelio diferente, trayendo verdades bíblicas que están distorsionando y sabemos que si están distorsionando, están mintiendo, son embajadores de Satanás al final del día.
Es algo fuerte, pero eso es lo que el Señor nos deja aquí, registrado. Pablo lo dijo, por supuesto, el Espíritu Santo por medio de Pablo no lo deja bien claro. Entonces, ¿qué hacer si estamos en una congregación donde hay supuestos apóstoles? La respuesta a esto es salir de aquí, orar por ellos, orar por la gente que está aquí y congregarnos en una iglesia que sea verdaderamente bíblica, que enseñe la verdad de las Escrituras. Sí, hubo apóstoles, 100% sí. ¿Hay apóstoles modernos hoy en día? 100% no. ¿Hubo falsos apóstoles en los tiempos de los apóstoles? ¿Hay falsos apóstoles hoy en día? 100%. ¿Qué debemos de hacer entonces al respecto? Una vez más, orar por ellos para ver si el Señor les concede arrepentirse y que ya no estén en error, pero también salir por tu salud espiritual de estos movimientos. El Señor a mí me sacó de este movimiento y le doy gracias al Señor por ello. Y espero que el Señor pues también abra tus ojos si tú estás en estos grupos y también salgas de este grupo. Ahora, una vez más, debemos orar por ellos y orar por la gente que está aquí. Y si tenemos la oportunidad, presentarles el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a ver si el Señor les concede que se puedan salvar a estas personas. Por último, el último versículo, los últimos versículos que voy a analizar aquí serían Filipenses capítulo 3, versículos 17. Sí, vamos a ver aquí. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Entonces, muy importante, el Espíritu Santo nos deja muy claro que quiere que sigamos el ejemplo de el apóstol Pablo y los demás apóstoles, por supuesto, y dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Muy importante, ¿en dónde tenemos nosotros registrados la vida, las acciones, hasta cierto punto de los apóstoles, las enseñanzas? ¿En dónde? En las Escrituras. En las Escrituras, ahí está la respuesta. Es lo que el Espíritu Santo nos dejó a nosotros. Eso debemos de seguir. Si en cualquier congregación enseñan mentiras, cosas que no son bíblicas, tú tienes la responsabilidad al final del día, y yo, de analizar conforme a lo que el Señor nos ha dejado establecido en su palabra y salir corriendo de ese lugar si no son bíblicos. Es muy importante esto, es muy serio. Por último, Pablo dijo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjense nada más. Lo que hizo Guillermo Maldonado en este video. Y no solamente él. Eso porque Guillermo Maldonado es una persona muy conocida y obviamente transmite todos sus videos en las redes sociales. Pero ustedes saben que hay miles y miles y miles de personas que están en estos grupos. Yo en lo personal estuve en una de las iglesias que le llaman iglesias hijas, le llaman ellos, de Guillermo Maldonado. De hecho, ellos, para los que no saben, la iglesia, ellos le llaman la iglesia madre, era la iglesia principal donde yo me congregaba antes, porque había una iglesia grande y al otro lado de la ciudad había una iglesia más pequeña. Yo iba a la iglesia pequeña y cuando hacían reuniones decían vamos a la iglesia madre, en este caso la iglesia principal del apóstol donde yo me congregaba. Pero también ellos llaman, por ejemplo, al apóstol que envió al apóstol donde yo me congregaba, que están en Honduras de hecho. Nada en contra de los compatriotas hondureños, obviamente un abrazo, un saludo. Si eres hondureño, te mando un abrazo, no es nada que ver con la nacionalidad, pero simplemente ellos le llamaban a la congregación del apóstol que envió a este apóstol y a otros apóstoles, le llaman ellos la casa paterna.
Entonces, es muy interesante de estos tipos de nombres que ellos usan. Pero en fin, el punto es de que nosotros tenemos que estar al pendientes. Somos responsables, especialmente los esposos. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, gracias a Dios. Pero es una responsabilidad bastante grande de guiar a nuestra esposa y a nuestros hijos lo más honesto, lo más claro bíblicamente. Y no solamente a ellos, a nuestra comunidad. Hay trabajo que hacer. Si Dios te ha puesto en un lugar donde tú puedes compartir el Evangelio, haz el trabajo. No todos son llamados a ser pastores, obviamente. Pero los pastores, nuestros hermanos que son pastores, necesitan nuestro apoyo. Ellos no pueden hacer todo. Nosotros debemos ayudar, contribuir, amarnos los unos a los otros y, por supuesto, amar al Señor y seguir las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y no las enseñanzas de estos supuestos apóstoles que no son apóstoles, sino que realmente son lobos vestidos de ovejas. Eso es lo que son verdaderamente. Pero debemos de considerar y de pedirle al Señor que salve a estas personas. Y si tenemos la oportunidad, compartir el Evangelio con ellos. Por último, el Espíritu Santo nos dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, sí, Guillermo Maldonado y muchos de estos grupos enseñan esto. Prosperidad, reclámalo por fe, pacta con Dios, decrétalo. Dios tiene que responderte las oraciones. Dios va a cumplirte tus oraciones, Dios va a cumplirte tus sueños, Dios va a cumplirte tus deseos y un montón de cosas más, como la que miramos o lo que vimos que Guillermo Maldonado dice en su video, y no solamente él, como les digo, sino miles, cientos, sino hasta miles de supuestos apóstoles que son falsos apóstoles, de lo cual tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que perseverar en la doctrina de los verdaderos apóstoles de nuestro Señor, lo que tenemos registrado en su palabra, y seguir adelante, seguir defendiendo la fe, seguir defendiendo las enseñanzas del Espíritu Santo que dejó por mano de los apóstoles y seguir adelante, sirviendo al Señor. Así es que una vez más, gracias si estuviste viendo todo este video. Te pido que compartas este video con alguien si quieres, por supuesto, y Dios así lo ha puesto en tu corazón. Una vez más, gracias, para mí es un honor hacer estos videos. Y bueno, nos miraremos en el próximo video si el Señor así lo permite. Una vez, es un honor para mí hacer estos videos de un punto de vista bíblico. Por supuesto no soy pastor ni maestro, soy un creyente que el Señor ha salvado ya hace 10 años y mi deseo es servir al Señor. Aunque sea por este medio poner algunos puntos bíblicos, algo que los pueda poner a pensar, pero sobre todo, vayan a la palabra del Señor. Ahí el Señor va a mostrarles la realidad y la verdad. Y si tienen dudas, por supuesto, vayan con su pastor en su congregación local que sea bíblico y pregúntenle, por supuesto, también. Así es que, sin nada más que decir, los miraré en el próximo video si el Señor así los quiere y no lo permite. Hasta luego. Chao.